Ujú. Ya estás conectado. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar que el doctor Julio Castro se conecte para entonces iniciar el en vivo. Gracias a todos los que se están conectando para que hablemos un poco de lo que es la realidad del COVID, no solamente en nuestro municipio, sino a nivel nacional, ya que el doctor Castro es una persona con mucha experiencia en la materia y que hemos considerado como una autoridad prácticamente, ¿no? Entonces vamos a esperar un minuto o dos que él conecte para hacer la... A ver, me dijo que ya está listo, vamos a ver. Vamos a esperar un minuto, como les estaba diciendo a los que ya estaban conectados, para que el doctor Castro haga la conexión, que ya me está escribiendo. Me buscará acá. Ah, ok, Julio Castro ya se conectó, vamos a invitarlo. Bueno, muy buenas tardes, doctor Castro. Bueno, muy Muchas buenas tardes, doctor gracias por Castro. conectarse con Muchas nosotros. gracias por conectarse con nosotros. Buenas tardes, alcalde, ¿cómo está? Muy bien, agradecido con usted Muy porque bien, en agradecido realidad no con nos usted conocemos porque en en realidad persona, no nos pero es conocemos la en persona, oportunidad de pero es la hablarle a nuestros oportunidad vecinos de hablarle a sobre el nuestros COVID. vecinos Como se lo sobre el COVID. comentaba en privado Como se lo comentaba por en el chat privado que tuvimos, que por el usted es chat una que autoridad para tuvimos, que nosotros en la es una materia autoridad para nosotros en la y es muy materia importante que y podamos es muy escuchar de usted importante que podamos esas escuchar de recomendaciones que le usted da a nuestros esas vecinos recomendaciones acá en el que le estado da a nuestros Carabobo vecinos acá en el estado para Carabobo sobrellevar esta situación para del COVID, ¿no? sobrellevar esta Que es bien situación del COVID, preocupante ¿no? por la Que es bien situación que estamos preocupante por viviendo hoy. la situación que estamos viviendo hoy. Seguro. Bueno, doctor, le cuento, nosotros Bueno, tenemos doctor, acá en le el cuento, municipio de San nosotros Diego tenemos hasta acá los en el municipio de momentos San Diego hasta los reportados momentos por la reportados autoridad por la epidemiológica. autoridad En nuestro estado epidemiológica. es el En nuestro Instituto de estado la es Salud del el Estado Instituto en de la Salud. Salud del Estado en salud. 5 casos 5 casos oficialmente confirmados. oficialmente confirmados. Muchos casos a la espera de los Muchos resultados casos del a la espera PCR, de los resultados del PCR, casos sospechosos, que de casos igual manera sospechosos, que de estamos igual manera prestos pues, estamos a colaborar prestos siempre con pues, ellos a colaborar en los siempre con efectos ellos en los efectos de sobrellevar con todas estas medidas que se sobrellevar han con todas estas dictado. Desde medidas el que se 13 han de marzo hemos dictado. estado trabajando en Desde el conjunto 13 de con marzo ellos, hemos pero estado trabajando en queremos, como conjunto me con lo ellos, dijo mi esposa queremos, en como estos me lo días que dijo es mi médico, me dijo, esposa en mire, estos días hay que que es dejar médico, me dijo, hablar mire, a hay que los que dejar deben hablar hablar. a los Y que en este deben hablar. caso, los Y en médicos, este en el caso, caso los suyo, médicos, en el que es una caso suyo, autoridad en esta materia, que es una pues autoridad en esta que nos materia, hable pues de esas recomendaciones que tiene. hable de estas recomendaciones que tiene. Sí, seguro, gracias, alcalde. Fíjate, creo que independientemente
de la región que estemos de Venezuela, creo que el virus, así como ha hecho en otros países, va a afectar, va a atacar gente, va a tener eh, pacientes en todas partes. Obviamente, siempre la carga mayor es en aquellas zonas donde hay mayor densidad de población, ¿no? Entonces, probablemente uno va a notar mucho más casos en las zonas donde la cantidad de personas son mayores, porque algo que no se entiende completamente es que la transmisión del virus, lo que hace el virus más transmisible es el contacto persona a persona. Entonces, donde hay más personas, obviamente hay más riesgo real de contacto entre una persona y otra, y por lo tanto hay más probabilidad de que se transmita. Entonces, quizás, digamos, en el estado Carabobo probablemente yo pensaría en la zona del sur de Valencia, en las zonas de alta densidad del centro de Valencia. San Diego es un municipio, diríamos, de media densidad poblacional comparado con los otros municipios del estado Carabobo, pero igual la gente tiene que mantener las normas. Pues básicamente eh, lo más importante es que todo el mundo tenga la claridad o la identificación del riesgo, que perciba cuán riesgoso es para uno estar haciendo actividades de riesgo, y eso, al disminuir la cantidad de riesgo, pues disminuir la cantidad de pacientes como un hecho real, ¿no? Sí, efectivamente nosotros siempre le hemos dicho a nuestros vecinos que hay que cumplir con todas estas medidas, ¿no? Pero a veces nos dicen, mire, alcalde, hay gente que va caminando por la avenida y no tiene el tapabocas correctamente. Y es muy difícil para una autoridad municipal contar con un policía en cada esquina, como se le decía yo a un grupo de vecinos. No podemos tener un policía en cada esquina. En este caso, de esta pandemia, esta enfermedad, nosotros tenemos que trabajar de la mano con los vecinos. Es el ciudadano el que tiene el primer frente de esta enfermedad, ¿no? Sí, claramente. Yo fui empleado municipal o dirigente municipal. Yo fui director de salud del municipio Sucre, que es el equivalente a Petare en el municipio Sucre del estado Miranda, donde vivo actualmente, y sé lo que significa la actividad municipal de los servicios de salud municipales, y sé lo difícil que es eso. Yo creo que hay que tratar de transmitir a la gente que hay como dos grandes objetivos que debemos tener, o metas que debemos tener. Las metas que tienen los gobiernos, en esto valen todos los gobiernos, tanto regionales como nacionales, y las metas que tienen que hacer los ciudadanos, que se complementan, pero son diferentes. Entonces, yo creo que el ciudadano tiene que entender que las medidas que hace el ciudadano voluntariamente, que es parte de su propia decisión, sobre la decisión en tu casa, en qué haces tú en tu familia, no decide mucho el gobierno, gracias a Dios. Entonces, esas medidas, ¿cuáles son? Y yo las resumo en tres cosas que las llamo las tres M. La primera M, el uso de la mascarilla. Hoy en día no se justifica que haya nadie sin mascarilla en la calle. Nadie, absolutamente nadie. Lo voy a explicar fácilmente. La mascarilla tenemos que pensarla como un antibiótico, como una protección, una barrera, un escudo. Y hoy en día sabemos que la capacidad de protección que tiene el uso de tapaboca es el equivalente inclusive a medidas mucho más restrictivas, como la restrictiva de la circulación. Hoy en día se sabe, en base a datos de municipios alemanes, que los alemanes son muy rigurosos, hubo municipios que sí cumplían, o sea, que sí tenían orden de uso de tapabocas, y otros no, más o menos en 3 semanas diferentes al principio de la cuarentena en Alemania. Y eso permitió establecer la efectividad del uso de tapabocas en comunidades alemanas. Y se sabe que el uso del tapaboca tiene una efectividad como del 35-40% sobre la transmisión. ¿Okay? Es muy importante entender eso. Y una cosa tan simple, tan barata, que uno hasta puede hacer en la casa como esta, que es el tapaboca, no tiene nada milagroso. La gente tiende a pensar que aquí hay como un antibiótico. ¿Vale? No, esto es un efecto de barrera. Simplemente evita que el mecanismo de transmisión más importante de todos, tenemos que meternos eso en la cabeza, que es la transmisión de persona a persona. Las gotas de saliva mía que van hacia la otra persona, y la gente, cuando ahorita mucha gente de San Diego probablemente se conecta por Zoom para su trabajo, para saludar a sus familiares, si tú miras la pantalla de tu computadora después que haces un Zoom, vas a ver el poco de gotas de saliva. Esa gota de saliva en una persona enferma es muy, muy importante
importante. Entonces, primera moraleja, todo el mundo tiene que usar tapabocas. Absolutamente todo. Nadie puede salir a la calle. Usted no puede salir de su casa si no tiene tapabocas o tiene una máscara, un face shield que llamamos, o la máscara, o como sea, o careta, tiene muchos nombres. Entonces, ¿por qué? Porque usted tiene una protección física que funciona fundamentalmente para que está enfrente de uno. Entonces, moraleja número uno, tapaboca. Aquí no vale que si no me gusta, que no lo tolero, que bueno, si usted no tolera el tapaboca, o un niño no tolera el tapaboca, lo puede entender, póngase una careta, hágala de acetato, cómpresela en la farmacia, pídala por Mercado Libre, haga lo que sea, pero no se justifica que nadie salga a la calle en este momento sin protección de tapaboca. Yo sé que en Venezuela la situación política es muy difícil y esto impide a los ciudadanos y a los gobiernos subregionales emitir normas, eh, pero yo pensaría que una de las normas que deberíamos cumplir todas es que todo el mundo debe usar tapabocas en la calle, bien sea que lo ponga el gobierno municipal, el gobierno estatal o el gobierno central, porque es una medida que claramente protege a la gente. Para que la gente tenga idea cuán complicado es esto, recientemente vi una polémica entre el gobernador del estado de Georgia en los Estados Unidos contra la alcaldesa de la ciudad de Atlanta, que es la ciudad más importante del estado de Georgia. No es la capital, pero es la ciudad más importante de donde son los Bravos de Atlanta. La alcaldesa puso una normativa de uso obligatorio de tapabocas y el gobernador le metió una demanda para evitar que se produjera eso y le prohibió hablar de tapabocas, porque ellos tienen diferentes signos políticos y la cosa también se politiza aún en Norteamérica y en algunas partes de Norteamérica sienten que usar el tapaboca va contra el espíritu de la libertad de las personas. Yo no creo eso, yo creo que nosotros tenemos que proteger a nuestra familia usando el tapaboca. Si yo tengo un viejito en mi casa, usando el tapaboca lo protejo a él y la uso de tapaboca creo que hay que verlo como una forma de respeto a las otras personas, forma de protección a mis amigos, a mis personas queridas, al amigo que tengo que tiene un trasplante, al amigo que tiene un linfoma, etcétera, etcétera. Esa es la primera M. La segunda M es el lavado de manos. La gente no tiene idea de lo importante y lo barato que es lavarse las manos. Yo sé que en Venezuela no hay mucha agua, yo sé que en Venezuela es difícil conseguir jabón, pero lavarse la mano es la estrategia más costo beneficiosa que hay. No solamente en los hospitales, también en la casa. Entonces tenemos que hacer como rutina lavarnos las manos 4 o 5 veces al día. No tiene sentido lavar las bolsas de mercado. No tiene sentido que usted compra un kilo de queso y va a lavar la bolsa del kilo de queso. Eso no tiene sentido, porque ahí no se transmite. La transmisión es persona a persona. Pero nosotros sí tenemos que lavarnos las manos, porque normalmente con las manos nos tocamos la cara. Los que usamos anteojos nos tocamos los ojos, nos tocamos la boca, nos tocamos la nariz porque nos pica. Y ahí es de donde vehiculizamos el virus. Entonces hay que lavarse las manos 5 o 6 veces al día y eso va a proteger. Y tenemos que enseñar a los niños a hacerlo eso y seguirlo haciendo aunque se acabe la epidemia. Es una medida súper súper útil para todo el mundo. Y la tercera M es mantener la distancia, que es lo que llamamos el distanciamiento físico, no social. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo, si tengo que hacer alguna actividad, porque mi trabajo así me lo amerita o por alguna necesidad, yo tengo que tratar de distanciarme de la otra persona idealmente 2 metros. Entonces, si estoy en una cola de automercado, o en una cola de la bomba, de la bombona de gas, o en una cola de pagar el teléfono, porque los venezolanos hacemos cola para todo, tenemos que tener 2 metros. Y bueno, si la otra persona se molesta, que se moleste. Pero vamos a mantener la distancia. Creo que un concepto de mantener la distancia también tiene que crear una idea que está poniéndose de moda en el primer mundo, que es crear una burbuja de protección. ¿Okay? Una campana que proteja a mi familia. Y la campana que protege a mi familia es el número de personas que yo contacto al día. ¿Okay? Entonces yo tengo que tratar de disminuir el número de personas con las que yo hablo, con las que tengo contacto cercano. Y eso hay que hacerlo como una meta. Entonces, si yo hoy contacté 10, mañana tengo que contactar 5. Eso significa que yo no puedo salir a las 8 de la noche a jugar dominó con mis amigos o a jugar cartas con los panas
o los muchachos no se pueden haber videojuegos 14 muchachos juntos en una casa. Eso no es distanciamiento. Distanciamiento es que cada uno tiene que estar en su casa. No es momento de salir a usar a esas actividades que a todos nos gusta estar con los vecinos, a todos nos gusta hacer parrilla, a todos nos gusta ver el béisbol juntos, pero en este momento tenemos que hacer un esfuerzo para proteger a nuestra familia, porque el riesgo está directamente relacionado con el número de personas que yo contacto al día. Entonces la tercera M, que es mantener la distancia, tiene que ver con esos dos fenómenos. La gente lejos de mí por el tema de la transmisión de las gotas y esa burbuja de crear un escudo de protección para mi familia, para evitar que las personas, ese contacto me aumente el riesgo. Es muy importante recordando las 3M, porque eso es lo único que nos va a proteger dentro de todas las cosas que hay. Así, doctor, ¿qué recomendación le puede dar usted a, por ejemplo, los comerciantes que están autorizados a trabajar en esta época de flexibilización? Buenísima pregunta, alcalde. Fíjense, los comerciantes tienen que también mantener la distancia, ¿ok? 2 metros, entonces evitar tener que cobrarle a la gente muy cerca, pues tienen que buscar una manera, un mostrador. Hay láminas acrílicas, por ejemplo, que permiten que tú veas a la persona, inclusive hable con ella, pero las personas que trabajan atendiendo público tienen que estar protegidas. Mientras más público atiendan, mayor protección necesitan. Por ejemplo, una persona que es un dependiente de una panadería, una ferretería, debería cargar tapaboca y una careta. ¿Okay? Sería mi Las dos cosas. porque esa persona, ambas, ¿por qué? Porque esa persona tiene contacto con mucha gente. Una persona que trabaja en una panadería, no decir, no, ya yo tuve cerca 5 personas, ya yo no puedo tener esta mañana. Esa persona no puede hacer eso. Entonces, esas personas que tienen contacto por su trabajo de más de 10 personas al día deberían cargar ambas protecciones, porque son protecciones que se suman una con otra. Si una persona trabaja en un banco y es un gerente de un banco, esa persona tiene contacto con 1 o 2 personas nada más. No tiene que cargar ambas. Con que cargue solamente el tapaboca o solamente la careta debe ser suficiente. ¿Ok? El personal de salud es otra historia. Eso no lo vamos a hablar hoy aquí. El personal de salud requiere otras normas mucho más estrictas, etcétera, etcétera, y eso incluye los odontólogos. Entonces estamos hablando de las personas que no son personal de salud. Entonces, en la calle quizás no hace falta que tenga careta y tapaboca porque el riesgo en la calle es mínimo. Pero en la persona que tiene contacto con público sí debería tenerlo. Otra recomendación para las personas que tienen comercio. Todos los días tienen que hablar con su personal. El que se sienta mal tiene que irse a la casa. ¿Okay? Si usted, la persona que trabaja a lo mejor en San Diego y a lo mejor vive en la Isabelica, ¿entiendes? Y tiene que agarrar un carrito por puesto, o vive en el sur de Valencia, o vive en la zona periférica, o vive en Aguanagua, lo que sea, y tiene que trasladarse. Entonces, esa persona tiene riesgo. Entonces, si una persona dice, mira, hoy me siento mal, vete para tu casa. Es preferible que se vaya a su casa y evite generar contagio en las personas que trabajan con ella o en los clientes que vienen. Es la única forma. Las pruebas rápidas, le digo a la gente últimamente, hay 2 tipos de pruebas rápidas. Las malas y las muy malas. Entonces ninguna de esas pruebas sirve para la gente normalmente. Entonces, uno lo que tiene que hacer es todos los días preguntarle, ¿alguien se siente mal de los trabajadores? No, ok, trabajen. ¿Alguien se siente mal? El que se siente mal tiene que ir a su casa y tiene que estar en cuarentena el tiempo necesario. Entonces, esas son las recomendaciones más importantes. Mientras más personas tú tengas contacto, más riesgo y debe estar más protegida. Igual lavarse las manos en esos sitios. Lavarse las manos con alcohol es igual de bueno que lavárselo con agua y jabón. A algunas personas se les hace más fácil conseguir alcohol. Los geles alcoholados también sirven, pero son un poco más costosos. Pero el alcohol al 70%, ese que venden en la farmacia, funciona igualito. Usted se echa su mano, se restrega, pasa 20, 30 segundos y eso es suficiente. Hágalo varias veces al día porque lo va a ayudar. Doctor, en esta rama de los comerciantes podríamos incorporar a los que hacen reparto a domicilio, los popularmente conocidos como delivery. ¿Qué medidas deben tener ellos, los motorizados, para cumplir con esa prevención? Fíjate, los delivery deberían usar más o menos la misma que te comenté. Yo les recomendaría que usaran, por supuesto, tapaboca, por supuesto. Pero probablemente que usen careta o anteojo los va a ayudar. Además, si andan en bicicleta,
La mayoría de los ciclistas usan anteojos porque se nos meten cosas Por en la los brisa. ojos cuando vamos en la bicicleta. Entonces, bueno, evite tener que tener contacto mano con la otra persona que usted le entregue el delivery, ¿ok? Toque la puerta, ponga las cosas en la puerta. Si la persona le da una propina, que sea a través digamos, que no sea mano con mano, sino que es de que usted la ponga en algún otro sitio. Las cajas no transmiten, lo voy a repetir como 100 veces, ¿okay? Las cajas no transmiten la enfermedad. No hay problema que el delivery de la pizza, hay una pizza, usted agarra la pizza, no hay transmisión. La transmite una persona y la otra persona. Eso es lo que da riesgo. Pero las cajas de la comida no transmiten la enfermedad. Entonces hay que tener eso pendiente. No recomendamos el uso de guantes en la calle. ¿Okay? El uso de guantes Interesante eso. da una sensación de protección que no es real y es mucho más barato lavarse las manos. Los guantes terminan siendo más caros que lavarse las manos y no recomendamos el uso de guantes normalmente en la calle. Los médicos usamos guantes, pero esa es otra historia. Ok, doctor. Y en el caso de que algún familiar le sea detectada la enfermedad o sea un caso sospechoso, ¿qué medidas se deben tomar en el caso de que lo dejen en su casa? Porque tengo casos acá en San Diego que están en su casa, no los han hospitalizado, no los han llevado a CDI o al hospital y se mantienen dentro de su vivienda. ¿Qué medidas deben cumplir tanto la persona que está en caso sospechoso o confirmado como sus familiares? Fíjate, es buenísima la pregunta. En teoría, hace un rato me comentaron, vi un texto que me llegó de unas personas que tenemos que ver con esto, y aparentemente un cambio en las medidas, en la normativa relacionada con el tema de COVID en Venezuela. Anteriormente, la mayoría habíamos visto que cualquier persona que era diagnosticada COVID tenía que estar hospitalizada. Aparentemente, está cambiando la política de eso. Yo no sé si es oficial, porque en este país uno no sabe cuándo las cosas son oficiales o cuándo no, pero es algo que me llegó a través de alguien que tiene que ver con esto. Yo supongo que es verdad, igual tenemos que esperar la notificación, pero la recomendación es la siguiente. Si esa persona, mira, fue a trabajar y su jefe lo devolvió, por ejemplo, porque tenía dolor de garganta, malestar, en Venezuela debemos pensar que cualquier persona con síntomas respiratorios, debemos pensar los médicos que la persona tiene COVID, ¿ok? Entonces, esa persona debería tratar de aislarse en su casa en la medida de lo posible. ¿Qué significa eso? Que tenga un cuarto para él solo, hay que un poco movilizar o mover la dinámica de la casa, que esa persona esté en su habitación solo. Si tiene que salir a las áreas comunes, usar tapaboca, ayuda, es muy importante, lo mismo que las otras personas, que le dejen su comida, digamos, que no tengan contacto con él, sino que sea como un delivery dentro de la casa, pues, le tocan la puerta, que mantengan su puerta cerrada, preferiblemente que tengan la ventana abierta. Es muy importante mantener la ventana abierta para que haya circulación de aire en la medida de que eso sea posible. Es muy importante mantenerla abierta. Y esa persona debe estar en observación entre 10 y 14 días. ¿Okay? El aislamiento, el tiempo que debe durar es eso. Mucho más si hay personas mayores en la casa o hay personas que tienen enfermedades importantes, trasplantes, VIH, toman medicamentos inmunosupresores, etcétera, etcétera. Tiene que estar separado el caso índice de la persona que tiene el riesgo. Entonces, es muy importante tratar de eso, separarlo. No se transmite por objetos inanimados, lo voy a repetir, no se transmite por la caja de pizza, no se transmite por la sábana. La sábana de esa paciente lo meten a la lavadora y ya ahí se acabó, fin de la historia, o la lavan y la ponen en el tendedero. No hay que hacer nada particular con esas sábanas, quemarlas, ni echarle alcohol, ni nada de eso. La gente lo que tiene es que lavarse las manos, usar su medida de protección, tapaboca o careta, y listo, y estarse en su habitación, evitar contacto con la gente. Obviamente, a veces es difícil con los niños, porque bueno, los niños quieren ver al papá o quieren ver a la mamá, pero hay que tratar de mantenerlos distantes en la medida de que eso se haga posible. Pues. Gracias, doctor. Mire, en el caso de las personas que hacen ejercicio grupal, que les gusta hacer ejercicios al aire libre, subir el cerro,
ir a un parque. En nuestro caso tenemos los parques cerrados, pero hay algunos que es imposible mantenerlos cerrados. Entonces, ¿qué nos puede recomendar usted en ese caso? Fíjate, yo le recomiendo a la gente que si yo tengo que, si me preguntan entre hacer ejercicio al aire libre y hacer ejercicio en un gimnasio, le digo 100 veces que hagan ejercicio al aire libre, ¿ok? El aire libre es mucho menos riesgoso que los áreas cerradas como son los gimnasios. Entonces, usted vive con su esposa o su marido, lo que sea, su primo. O sea, las personas que quizás viven en el ambiente familiar, que obviamente tienen una dinámica de contacto mucho más intensa, no hay problema que usted salga a caminar con él, ¿ok? Lo que no es bueno es que se encuentre a 5 amigos más y hagan una bandada de 7 caminando. Una señora, 7 señoras caminando ahí en el parque, eso no está bien porque aumenta el riesgo. Es lo mismo que unos amigos se vean para jugar cartas o jugar dominó, es el mismo riesgo, ¿ok? No porque esté caminando al aire libre, el riesgo es menor porque es una actividad que es buena para la gente, no. O sea, yo tengo que caminar con mis personas de mi núcleo familiar cerrado, los que viven conmigo, los que duermen conmigo. En la medida que yo, bueno, a lo mejor tengo que saludar a un vecino que lo veo de lejos y tal, yo no tiene sentido que usted use tapabocas si usted va a caminar solo, ¿ok? Lleve su tapabocas porque caminar con tapabocas no es cómodo, más en Valencia que hace calor, eso se suda, se moja, etcétera, etcétera. Cárguelo con usted y si va a ver alguna otra persona, se pone su tapaboca y saluda y ya y sigue. No haga tertulia, no se siente a hablar y tal. Es la única forma que tenemos de hacer ejercicio de aire libre. Y yo recomiendo que los gimnasios, la gente no vaya a los gimnasios, porque ustedes cuando están en el gimnasio no puede controlar que vengan 3, que vengan 10 o que vengan 5. En general no es buena idea el tema de los gimnasios. En particular, por ejemplo, lo que son corredores de alto rendimiento y ciclistas, ¿sabes? Que gente que hace montañera y tal, eso normalmente es muy forzado, eso implica muchas respiraciones por minuto y yo recomiendo que el grupo sea lo más pequeño posible. En Venezuela no es seguro montar bicicleta solo, la verdad, yo he sido ciclista en otras oportunidades y sé que no es seguro andar por Venezuela en bicicleta solo, pero vayan 2 solamente, no vayan 15 ciclistas, porque en nuestras ciudades los ciclistas andan en manada, sobre todo si están muy cerca uno de otro, hay riesgo de contagio de todas maneras. Entonces, estos son pistas para que la gente un poco trate de modificar sus hábitos comunes y los sustituya por unos hábitos que sean menos riesgosos en la medida de lo posible. Por eso, entonces las actividades grupales van a estar comprometidas. Doctor, acá en San Diego tenemos varios conjuntos residenciales que tienen a lo interno piscinas. ¿Cómo podemos hacer para que los vecinos quizás nos entiendan el caso de que no podemos permitirle que tengan abiertas las piscinas? Porque es difícil, como usted lo decía, que el niño no se vaya a unir a otro niño o que la mamá va a estar pendiente no va a estar pendiente, perdón, de su hijo. Entonces a veces también nos critican esas medidas, pero lo hacemos es por el beneficio de todos, por el beneficio de prevenir mayores contagios, ¿no? ¿Qué opina usted de ese caso de las piscinas? Fíjate, es interesante la pregunta porque me han hecho, por ejemplo, muchas preguntas de los clubes, por ejemplo, en Caracas, en toda Venezuela, que la gente tiene dificultades y la única distracción que tiene es el club. Lamentablemente las actividades esas comunes que tú no puedes controlar, o sea, que es difícil controlarlas, ¿ok? Lamentablemente terminan pagando justo por pecadores, ¿ok? Entonces, la gente tiene que entender que donde hay más de 3 personas, ya el riesgo empieza a aumentar de una manera muy importante. Y me imagino que un edificio que a lo mejor tiene 10 o 12 pisos y 4 o 5 apartamentos por piso y una sola piscina, todo el mundo quiere ir a la piscina en el mismo momento. Pues entonces, no es fácil que tú mantengas distancias en ese contexto de una piscina o de unas áreas sociales. Yo creo que si nosotros como sociedad no entendemos que las medidas que nosotros hagamos como sociedad civil o como ciudadanos, complementadas con las medidas de los gobiernos, es nuestra única arma. No hay medicamentos famosos, no hay medicamentos que van a acabar la epidemia en una semana. Eso no va a pasar, ¿ok? O sea, la gente tiene no, aquí va a aparecer un medicamento que en un mes
se va a acabar la epidemia. No, no, eso no va a pasar. La vacuna va a estar para el año que viene. Entonces, la única herramienta que nosotros tenemos son esas medidas que hemos hablado, las 3M. Entonces, tenemos que abrazarnos a ellas, no nos queda otra. Yo sé que no es cómodo, yo sé que no es fácil, pero es lo único que tenemos para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos de una manera eficiente. Hasta ahora es lo único que tenemos. Entonces, entiendo que estas medidas son difíciles para la mayoría de la gente, pero es lo único que tenemos para controlar el tema de la transmisión, porque esto va a estar con nosotros por razones inmunológicas varias, complejas. El virus va a estar en el país con toda seguridad un año más. Probablemente no en la intensidad que tenemos ahora, todo el tiempo, pero a pesar de que pase esta intensidad, probablemente vamos a tener algunos casos esporádicos ya inclusive el año que viene. Entonces, sí es importante que estas medidas las internalicemos, las entendamos, cuál es la lógica. Yo gasto mucho tiempo explicando la lógica básica de la transmisibilidad, porque en lo que la gente entiende la lógica, entiende mucho mejor las normas. Porque la gente dice, bueno, así como hay unas normas que son ridículas, que cierran una autopista, pues dice, bueno, que tiene que haber una autopista con los virus, ¿ok? Pero así como hay unas normas que no tienen sentido, las normas que sí tienen sentido son importantes recalcarlas, porque es lo único que nos mantiene o que nos da cierto grado de seguridad. Como yo le comentaba al inicio, doctor, la autoridad epidemiológica acá es INSALUD. Nosotros hemos tenido muy buena relación con ellos, hemos formado un buen equipo de trabajo con respecto al tema de la pandemia. Sin embargo, cuando me hacen los reportes de los casos, me han pedido no divulgar las zonas donde están ubicados, porque han visto que en otras partes del país los vecinos señalan, estigmatizan al enfermo. Yo sé que no es propiamente una pregunta médica, pero quisiera su opinión al respecto sobre la actitud que debe tener el vecino que tiene cerca a una persona contagiada. Alcalde, buenísimo que me haga esa pregunta, que por cierto nunca me la hacen mucho, ¿no? Pero sí, fíjese, yo como médico, nosotros tenemos un compromiso inalienable con los pacientes. O sea, no, está por encima de cualquier ley, que tiene que ver con el derecho que tiene un paciente de que solamente nosotros sepamos, el paciente y yo, por razones obvias, su condición, ¿ok? Y eso es, el juramento hipocrático, en realidad eso es universal, tiene miles de años. Entonces, a nosotros nos suena muy mal que alguien o algún vecino ponga la foto de otro vecino que tiene coronavirus por redes sociales, porque nosotros no lo decimos. O sea, creo que es violar la intimidad de la persona, del ser humano, cuando es un paciente. Y uno tiene muy pocas cosas que son muy malas. Una es estar preso y otra es estar enfermo. Entonces, cuando uno está enfermo, uno tiene derecho a que le respeten su privacidad. Entonces, yo como veo pacientes todos los días de mi vida veo pacientes, he visto cómo, en Caracas estoy hablando, familiares, vecinos le escriben en la puerta cosas a vecinos que están enfermos, les ponen notas en redes sociales. No estoy de acuerdo con eso, me parece que es una cosa. Yo creo que la epidemia tiene que sacar lo mejor de nosotros como seres humanos, como grupos sociales. No puede sacar lo peor. O sea, le he dicho mucho a los vecinos que tú tengas un vecino en el piso 7 y tú vives en el piso 2 o en el piso 6, eso no se transmite, no viene el virus no viene por el ascensor. No te montes con él en el ascensor, pero no le escribas una cosa, una nota desagradable que tiene que irse del sitio que tiene el mismo derecho que uno. Eso, nosotros tenemos que estar por encima de las condiciones y tenemos que estar más allá como seres humanos de la epidemia. No podemos dejar que la epidemia nos consuma nuestra humanidad. Las epidemias no son nuevas en el mundo, ¿ok? Y quienes saben de la Biblia y saben de teología, en la época de Jesús, la casa de los leprosos lo marcaban con una X en la puerta de la casa, y hacer esto es exactamente lo mismo. Y eso pasó hace 2000 años. Entonces, creo que tenemos que demostrar que la humanidad ha avanzado después de 2000 años, porque hoy en día sabemos que los leprosos no transmiten la enfermedad y que las personas con coronavirus tienen el mismo derecho que otros, y no porque viven en un edificio y su esposa es la que se quedó ahí y el paciente está además hospitalizado sin hablar con nadie. O sea, la dinámica familiar
de un paciente con coronavirus es particularmente solitaria, dura, difícil, dolorosa, no tiene sentido que le agreguemos que le agreguemos más dolor a eso. Yo creo que hay algunas cosas tecnológicas, porque he visto en otros países, que te dan la densidad de casos por áreas, ¿ok? Para que la gente perciba en una ciudad como Washington o como Nueva York, cuáles son las áreas que tienen mayor densidad de casos, y eso te da una idea de los riesgos, ¿ok? Pero no creo que publicar que Pedro Pérez tiene coronavirus y salió positivo y vi en el edificio tal, apartamento tal, sea bueno para nadie, ¿ok? No creo y no estoy de acuerdo con eso, pero sí yo llamo a nuestra humanidad, a nuestro bienestar y el avance que tenemos como humanidad en ese sentido, y yo no tengo otra cosa que apelar para evitar que esas cosas pasen. Sí, de hecho muchas veces en los grupos que comparto con vecinos nos decían, díganos en qué parte hay, si en nuestra organización hay. Yo le digo, no lo debo decir, porque si se los digo, ustedes se van a cuidar solamente en esa zona. Y no se van a cuidar cuando salgan a otra área del municipio. Porque así actúa el ser humano. O sea, el ser humano busca la manera de protegerse en su espacio, pero cuando cree que ya no hay virus, pues estamos en libertad. No es verdad, como usted lo dice. Debemos cubrir esas áreas. Ahora bien, doctor, hemos visto cómo en otros estados, como el caso del estado Miranda, se han dictado medidas para compras programadas a través de cédulas de identidad. Bueno, se entiende quizás por el número de casos crecientes que hay. ¿Usted apoyaría ese tipo de medidas? Fíjate, yo en general, y acabo de escribir un Twitter en la tarde porque hacemos mucho análisis de datos, de grandes bases de datos. Yo creo que las políticas sociales, médicas, tienen que estar basadas en una lógica, ¿ok? O en una información real. Yo me pregunto si alguien ha podido establecer si esa política de restricción de número y para compra tiene alguna lógica numérica, ¿ok? Yo no lo sé, ¿ok? Pero si es así, tú deberías aclararlo y decirle, mira, ven acá, si nosotros disminuimos el número de personas por número de cédula, en vez de tener en promedio 20 personas en el automercado por hora, vamos a bajar a 5. Ah, bueno, eso tiene lógica. Pero a veces creo que algunas medidas no tienen esa lógica y voy a hablar de lo que escribí en el Twitter. Venezuela el 1 de junio tiene un sistema de 7x7, ¿ok? ¿Qué significa? Que en teoría 7 días tiene flexibilización y 7 días de cuarentena. Cuando tú miras los datos que genera Google, que son automáticos en nuestros teléfonos, ¿ok? Y ves la variación entre sí y no, la variación en Venezuela, medido por Google, lo publiqué en mi Twitter, es menos del 10% entre una semana sí y una semana no. Y dentro de ese dicho, ahí está el ejemplo de 4 otros países de América Latina, donde están Panamá, Chile, Perú y Colombia. Somos el país que más se mueve comparado con el resto de los países. Entonces, en Venezuela la cuarentena es mucho menos estricta que en otros países, pero además la variabilidad entre el sí y el no es menos del 10%. Entonces, al final, eso, la verdad, no pareciera que estuviera influyendo realmente sobre la transmisibilidad como medida. Entonces, tú tienes que tener una medida y una forma que mida si esa medida tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, lo de los números, yo quisiera ver alguna información, alguna data de que eso tiene alguna lógica para soportarla o no soportarla. No estaría en contra a priori. Yo estaría mucho más a favor de decir, mira, en base a tu tipo de trabajo, tenemos 8 tipos de clasificaciones de trabajadores, ¿ok? Y esos trabajadores hoy van a salir a trabajar todos los que son clasificación 10, porque son los médicos que trabajan en terapia intensiva, los médicos que ven COVID. En la clasificación médica, bueno, los médicos que no son de primera línea. En la clasificación 8, entonces van los odontólogos, las personas de la bomba de gas, así. Entonces, bueno, dependiendo de lo estricto de la cuarentena, tú estableces un criterio que se ha hecho en otros países para ver quién sale y quién no sale. Entonces, esas medidas que tienen lógica común, no es una cosa complicada, a mí me encantaría verla y además que nos las explicaran, porque de otra manera, ¿cuál fue la lógica de pasar del 14x7 o 14x5, no me acuerdo ya ni cómo era, a 7x7 en 3 días? Esa lógica de cambio nunca la entendí en realidad, ¿no? Bueno, cuando usted me habla del 7x14 o del 7x7, en lo que uno ha podido investigar y ha escuchado de personas como ustedes,
siempre nos han dicho que el periodo de incubación del virus es de 14 días. Entonces debería ser una cuarentena de 7 días de trabajo y 14 días de cuarentena, ¿no? Pero como usted lo hizo, estas son las medidas que tenemos y son las que tenemos que cumplir. Ahora bien, nosotros en nuestro municipio, acá en San Diego, desde el 13 de marzo se han tomado algunas medidas y eso nos ha impactado incluso en la recaudación de nuestros tributos, nos ha impactado en la gestión y a veces, bueno, uno lo explica y la gente lo entiende, ¿no? Pero nos hemos afectado nosotros mismos. Y yo soy uno de los principales promotores de que nos debemos cuidar todos, porque ¿de qué vale una economía funcionando si no tenemos seres humanos que funcionen, que estén vivos? Ahora bien, en este grupo de empresas hay unas empresas grandes que por su producción, por su forma de trabajar, no pueden paralizar. Empresas de servicios básicos, empresas de insumos primordiales. ¿Hay algún manual básico de bioseguridad para que las empresas puedan, este tipo de empresas puedan mantenerse trabajando? Sí, sí hay. La Organización Mundial de la Salud tiene documentos, la Organización Internacional del Trabajo también tienen en su página web documentos que le permite, en base a los tipos de trabajo, establecer riesgos. Por ejemplo, los beneficiadores de carne, por ejemplo, son de altísimo riesgo. Ha habido brotes en mataderos y en zonas empaquetadoras de carne en el mundo entero, hasta en Alemania, que son los tipos más ordenados del mundo, han tenido. Pero, por ejemplo, trabajadores del área tecnológica quizás tienen mucho menos riesgo, etcétera, etcétera. Sí hay medidas que disminuyen de alguna manera la transmisión. Yo creo que al final, uno de los elementos importantes es obviamente, no todos los municipios en Venezuela son iguales, no todos los estados son iguales, ni todos los países son iguales. Entonces, deberíamos ir tratar de buscando eh, una, una flexibilización que nos permita, en función del número de casos que nosotros tengamos y el perfil geográfico en el que estemos, que tenga una, un récipe o una fórmula de flexibilización que no puede ser igual en Venezuela que a lo mejor en Chile, ¿ok? Entonces, eso va a tardar un tiempo, ¿ok? Va a tardar un tiempo porque, bueno, todavía estamos como experimentando. Te doy un ejemplo. En Israel lograron disminuir el número de casos de una manera muy importante por una normativa de restricción muy fuerte. Abrieron los colegios y apareció la epidemia peor que antes, que la primera vez, por ejemplo, porque Israel está muy enfocada en el tema de la educación. Entonces, bueno, y el primero que puso 14x7 fue Israel en el mundo. El creador del 14x7 fue Israel. Entonces, fíjate cómo estas cosas van evolucionando, vamos aprendiendo qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Yo creería que si uno clasifica en su unidad geográfica el tipo de trabajador en función de cuán esencial es y tiene como niveles dependiendo cómo vaya el riesgo, eso te permite manejar mejor la cosa. Pero creo que uno de los problemas es que el propio ciudadano no entiende cuándo es esencial o cuándo no. Entonces, bueno, en Miranda estamos con cuarentena radical y uno ve tráfico en algunos sitios y dice, bueno, ¿qué cuarentena radical es esta? No lo entendemos bien, pero es porque no ha habido suficiente información, porque no hay reglas claras. Si tuviéramos reglas claras, bueno, a mí me gusta o no me gusta, pero en todo caso, ya con una regla clara lo entiendo perfectamente. Y esto ha sido un poco confuso en términos generales de la transmisión de la información nacional de las normas de cuarentena. Pero o sea, yo tengo familia que vive en España y te digo que la creación de la normativa y la flexibilización tardó 1 mes y medio en hacerse. Y aún así recibe crítica. Entonces, esto es un fenómeno complejo, estamos aprendiendo, pero yo creo que es importante tener hitos claros para el tema de las normativas, que es lo único que nos va a permitir salir adelante. Ahí le están haciendo una pregunta que la estoy viendo en este momento. COVID en niños. Fíjate, el COVID en niños, ¿o qué es lo que sabemos hoy en día? El riesgo de complicación es bastante bajo, pero no es cero, ¿ok? Hemos visto niños gravemente enfermos con COVID. No es cero, pero es mucho más bajo. Lo que no
pareciera ser más bajo es el riesgo de transmisión, ¿ok? Se supone que los niños hacen menos síntomas porque la mayoría de los cuadros respiratorios en los niños, sobre todo en los niños pequeños menores de 8 o 9 años, son por otros coronavirus y pudiera ser que sufrir de otros coronavirus te da cierto grado de inmunidad, ¿ok? Entonces por eso los niños no hacen tantos síntomas, pero eso no quiere decir que no sean transmisores de la enfermedad. De hecho hay un debate mundial muy fuerte en este momento, en particular en los países del primer mundo, sobre el tema del inicio de las clases después del verano, porque algunos piensan que puede reexpandir la epidemia como pasó en Israel y otros dicen que no. Entonces hay mucho debate en relación a eso. Yo creo que obviamente no es fácil tener a los niños, meterlos en la casa 24 horas al día durante todos estos meses que tenemos. Yo creo que, por ejemplo, sacarlos un rato a pasear bicicleta con su papá ahí en un área común donde no tienen contacto con nadie es de muy bajo riesgo, ¿ok? De muy bajo riesgo. Prefiero que estén montando bicicleta los niños de la casa, un par de niños, cada uno por su lado, que estén jugando videojuegos sentados en un salón, 7 muchachos juntos jugando FIFA, ¿ok? Creo que es mucho más riesgoso, es un ambiente cerrado, tienen mucho más interacción uno con otro, entonces yo favorezco las actividades al aire libre, como esa de los niños quizás montando bicicleta un rato en la tarde. Ya no le voy a quitar mucho más tiempo, doctor, pero usted hace rato nos dijo que las pruebas rápidas todas son malas. O sea, no recomienda el uso de las pruebas rápidas. Sí, te explico por qué. Las pruebas rápidas, las que son, hay las malas y las muy malas. Las muy malas son las que no permiten diferenciar si tú tienes infección aguda o si estás inmune. O sea, son justo los dos polos de la enfermedad. Uno es que estás enfermo ahorita y estás infectante. Y el otro, que ya tuviste la infección y tienes anticuerpos y más bien estás protegido. Una prueba que no diferencia de eso no sirve para nada, la verdad. ¿Ok? Que hay algunas por ahí. Las otras que sí diferencian, y eso se llama inmunoglobulina M, que es de infección aguda, e inmunoglobulina G, que es de infección ya pasada, de anticuerpos, requiere una interpretación del médico. ¿Por qué? Porque si tú agarras 10 personas con virus y esas 10 personas le hacen la prueba, 4 de ellas van a salir negativos. 4 de 10. Es casi lo mismo que tirar una moneda al aire. Entonces, si usted no sabe si es de los 4 o de los 6, va a gastarse $10 en hacer una prueba que usted no va a saber si es verdad o no es verdad. Bueno, yo creo que no tiene sentido. Tiene mucho más sentido que la persona que tenga síntomas lo devuelva para su casa, ¿ok? O cumpla la cuarentena. ¿Cuál es el problema con esta enfermedad? Que de cada 10 pacientes que tienen virus, 3 o 4 no tienen ningún síntoma. Entonces, ¿cómo usted le va a hacer una prueba a una persona que no tenga síntomas? Ese no lo va a detectar nadie. Y eso es lo que ha mantenido la epidemia y lo que ha generado la pandemia en todo el mundo. Que ningún estado, ningún gobierno, ni el alemán, ni los rusos, ni los chinos, ni los gringos, ni los israelíes, ni los coreanos pueden detectar a esos 3 personas que no tienen síntomas. Nadie lo puede detectar. Y esos son los que mantienen la epidemia. Entonces, ¿para qué va a estar usted como gastando dinero en una prueba que tiene 40% de probabilidad de que le dé un falso negativo y que usted no puede interpretar? Entonces, déjennos eso a nosotros. Nosotros en algunos contextos muy particulares puede ser que nos sirva de algo, ¿ok? Pero usted no se ponga a estar comprando en Mercado Libre pruebas para hacérsela a su familia toda la semana, pues eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Yo creo que van a venir unas pruebas rápidas en algún momento buenas. He estado viendo un par de ellas recientemente por el tema de los colegios. Se están desarrollando pruebas en saliva de muy bajo costo, que es un hisopo, te lo metes en la saliva y lo metes en un frasquito y te da un color y cuesta hasta ahora $1 cada prueba. Y eso probablemente van a ser pruebas que van a hacer en Estados Unidos en los colegios, ¿ok? Por ejemplo, una vez a la semana, a todos los colegios. Entonces, el que salga positivo lo mandan a su casa. Eso puede tener sentido, pero tenemos que disponer de pruebas mejores de las que tenemos ahora, porque la prueba no es mala porque es China, o no solamente mala porque es China, es mala porque la prueba tecnológicamente no da la información que nosotros queremos. Entonces yo le recomiendo a la gente que no gaste pólvora en Samuro y es preferible que usted llame a un sistema de telemedicina, que hay varios en el país, que use su juicio clínico o llame a un médico amigo y tenga reposo y cuarentena cuando tenga síntomas.
Por ahí le oí decir en otra entrevista que en este momento todo el que tenga síntomas de gripe tiene COVID. O sea, deben los médicos tratarlo así. Sí, los médicos utilizamos ese sofisma que aprendí en la escuela de medicina, porque hay transmisión del virus en todo el país, ¿ok? No hay parroquia del país que no ha tenido virus, no hay. Entonces, hay transmisión efectiva y nosotros tenemos que mantenernos del lado seguro, ¿ok? ¿Qué significa eso? Si yo a una persona con fiebre y no lo tengo claro y le digo, señor, quédese 15 días en su casa. Lo peor que le puede pasar a esa persona es que esa persona tenía dengue, por ejemplo, o tenía otra cosa. Y al tener dengue, bueno, se caló 15 días de cuarentena, pero lo que no podemos hacer es que una persona que tenga un cuadro compatible o un cuadro febril, yo le diga, no, señor, usted lo que tiene es dengue y era coronavirus y esa persona va a su trabajo al día siguiente y contagia a 20 personas. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces, para estar del lado de lo seguro, que puede ser eventualmente exagerado, nosotros tenemos algunos juicios clínicos, ok, ojo, o sea, le hacemos unos exámenes, ocultamos al paciente, le preguntamos antecedentes. Los médicos tenemos una forma de discriminar a llegar a un momento y dice, mira, sí, esto parece coronavirus, mira, no, esto claramente, este señor lo que tiene es un uñero, tiene una infección ahí de una cutícula que se cortó y la fiebre es por eso y toma el antibiótico y se acabó. O sea, para eso somos los médicos, para diferenciar una cosa de la otra. Pero es muy importante, y esto es para las clínicas, usted no puede tener una sala de espera de un hospital o una clínica a una mujer embarazada, a un motorizado que se cayó y tiene una fractura de un brazo, y a una persona que tiene fiebre con tos. No puede estar en la misma sala de espera. Eso es muy importante. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener una estrategia que llamamos de cohortes o una estrategia de separación de corredores seguros. Cuando en la puerta, ¿usted qué tiene? Tengo fiebre, usted va para allá, por la línea amarilla. Y el que no tiene fiebre va por la línea azul. A eso es lo que me refería de que para nosotros toda persona con malestar respiratorio y fiebre en este momento debe enfocarse a priori como coronavirus y después usted averigua qué es lo que es. Pero de primero pensamos que es coronavirus. Y la fiebre siempre es un síntoma del COVID. O sea, todas las personas que tienen COVID tienen fiebre. 85% de los casos que hemos leído, ¿ok? Y de los que vemos, tienen fiebre. Por lo tanto, hay un 10-12% de casos que no tienen fiebre. Hoy vimos un caso que llegó a la emergencia donde yo trabajo, lo único que tenía era diarrea, una diarrea muy importante. Pero por aquel mal sospecha, tenía un poco de fiebre y tal, mira, vamos a pedirle una tomografía y el paciente tenía COVID, ¿ok? O tiene COVID. Entonces, esto lo vamos aprendiendo poco a poco. Entonces, es por eso es que esto es complicado. Por eso es que llevamos 16 millones de personas infectadas en el mundo y 600.000 fallecidos, porque no es fácil para nadie. De verdad no es fácil. Entonces, tenemos que tratar de mantener los médicos del lado seguro, no del lado de que, no, esto es cualquier cosa, mejor vete para tu casa o ve a trabajar, lo que tienes es una rinitis. Entonces, por eso decimos eso, para que la gente nos entienda. Doctor, ya casi terminando, ¿en qué etapa de la epidemia estamos en Venezuela? En pleno crecimiento. Totalmente. Fíjate, en la primera parte de marzo, abril y mayo teníamos 45 casos a la semana. Son algunos datos oficiales, ojo. Y ahorita tenemos en promedio más de 1.000 casos a la semana. O sea, y tenemos 6 semanas seguidas. Vamos para la séptima porque creo que vamos a terminar así, donde cada semana hay más casos que la anterior. Eso no pasaba antes. Entonces, estamos en una fase donde hay una transmisión, el inicio de la fase exponencial, y eso es transmisión eficiente y muy acelerada. Y yo creo que va a tardar por lo menos 2 meses más, que vamos a tener esta situación aumentando casos semana a semana. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a participar conmigo en este live. Quiero pedirle ya una recomendación personal. ¿Qué haría usted en el caso de un alcalde? Fíjate, yo insistiría en la educación. Creo que las herramientas de educación son las herramientas por la cual invertimos por los ciudadanos y no se pierde la inversión. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en información, flyer, perifoneo, los líderes que hagan, redes sociales, comunidades organizadas, establecer lo que sea, todo lo que sea por vía comunicacional, haciendo énfasis en lo que hemos hablado. Las 3M son muy importantes, el cuidado personal, evitar las reuniones, es lo más importante y es lo único que nos va a proteger como ciudadanos. No hay soluciones mágicas, las soluciones mágicas son las 3M y mantenernos en eso, y creo que es muy importante
que la sociedad civil, junto a nuestros gobiernos, hagamos lo que tenemos que hacer como equipo para poder combatir al virus. Gracias de nuevo, doctor, por haberme acompañado en esta hora y gracias a todas las personas que se conectaron a través de este live. Vamos a estar en comunicación para cualquier otra información que requiramos y le vamos a pedir que se mantenga allí en pie de lucha en este momento que estamos pasando tan duro en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gracias, alcalde. Un saludo a la gente del Estado Carabobo y estamos a la orden. Gracias, doctor.